Bueno, pues vamos a dar inicio a esta sesión con nuestro programa. Decíamos que íbamos a estar trabajando con nuestra multimedia en la parte de música. Esta parte de música consta de un elemento, de unos elementos que se insertan y a su vez estos llaman a una lista de canciones que vamos a tener para poderla reproducir. Algunos de estos códigos vamos a ir explicándolos. Algunos que a lo mejor no se entienden muy bien, después los vamos a explicar por separado, así como lo hicimos con los operadores por ejemplo, el de asignación, los operadores aritméticos, los operadores lógicos, que son ejercicios que no forman parte de un proyecto como tal, pero que son explicativos, ¿no? Que ayudan a explicar la función que realizan. Y ya cuando lo vemos dentro de un código más completo, ya sabemos perfectamente cuál es la función que está realizando ahí. Sí, bueno, iniciamos. Vamos a abrir nuestra multimedia en el apartado de música, que es en su escena de música. Realmente el código solamente son algunas líneas las que pudieran confundirnos, pero como hemos visto, a veces vamos desarrollando algún proyecto y conforme vamos avanzando en las clases, llega el momento en hacer la explicación de esas líneas que a lo mejor pudieran causarnos cierta duda. Entonces vamos a crear una carpeta con una cantidad de canciones. En este caso la voy a realizar con 5 canciones, y esta carpeta donde se alojan estas canciones tiene que estar en el mismo nivel o en el mismo lugar donde se encuentra su archivo FLA o SWF, para que no tenga problemas en las cuestiones de cargar la lista o cuando la direccionemos. ¿Por qué? Porque a veces si la cambiamos, si la tenemos en el escritorio, en documentos, cuando cambiamos de computadora, nos puede generar algún problema en la ruta, la dirección. O si la tenemos en una memoria, al momento de que insertamos la memoria en la computadora, a veces le asigna una letra de identificación, en otra computadora le asigna otra letra, entonces tendría problemas también al cargar, ¿no? Entonces, para eso necesitamos para que no nos afecte de esa manera, tenemos que cargar esta carpeta en el mismo nivel o en la misma carpeta donde se encuentran los archivos FLA, o en el caso de que nos estamos desarrollando, o el SWF cuando ya es un proyecto terminado. Entonces vamos a crear esta parte. Para eso nos vamos al lugar donde tenemos guardada la multimedia. Para mi caso es esta dirección. Me voy a la parte de ejercicios y aquí tengo multimedia, ¿sí? Aquí están mis archivos SWF y FLA. Entonces aquí dentro de esta vamos a crear una carpeta que es la que va a contener la música. Entonces vamos a ponerle ese nombre, música. Para evitar algunos detalles al momento de crearlo o cargarlo en el código, obviamente hay que mandar llamar la carpeta. No le he puesto el acento, lo dejamos así. Ahora aquí dentro vamos a copiar nuestras canciones que queremos que se agreguen a nuestro reproductor. Para este paso, bueno, yo tengo aquí algunas canciones. Está en la carpeta para más fácil, la carpeta de música. Son estas de aquí, las voy a copiar. Son estas 5, control C. Ahora sí me voy a la ruta donde las quiero guardar, que decíamos dentro de
el mismo nivel. Aquí está mi carpeta, música, las copio. También es importante que tal cual esté el nombre aquí, vamos a llamarlas dentro del código para que no nos dé problemas. Ya hemos visto que esa cuestión de los nombres dentro del código a veces generan algunos detalles que hace que no funcione correctamente nuestro trabajo, ¿sí? Se presenta algunos problemas o a final de cuentas no realiza la acción que tiene que hacer. Ya que tenemos nuestra carpeta, tenemos nuestras canciones que va a contener esa lista de reproducción, vamos a crear un archivo que se llama, es un archivo XML, que a final de cuentas es un archivo, contiene un lenguaje de marcado. Este lo vamos a hacer a través de un bloc de notas. A través del bloc de notas, donde vamos a ir insertando estas marcas, ¿no? ¿Sí? Decíamos que este es un lenguaje de marcado, ¿no? De marcas extensibles, de ahí su nombre, ¿no? Que contiene, ¿qué es lo que va a contener esto? Bueno, que va a contener información diversa o instrucciones tal vez, y las cuales van a ser leídas o procesadas y ejecutadas por un programa o navegador. En este caso, bueno, esa información que tenemos pues son nuestra lista de canciones que va a ser llamada por nuestro multimedia, ¿no? Entonces vamos a crear primero, aquí como las etiquetas HTML, vamos a crear aquí nuestras etiquetas también. Iniciamos con el símbolo de menor que, lista, es nuestra primera etiqueta. Continuamos, vamos a poner ahora la etiqueta canción, canción, y aquí dentro vamos a colocar el título de esa canción. Decíamos que hay que escribirla correctamente. Para no fallar en esto, lo que podemos hacer es copiar o cambiarle el nombre tal vez a uno más sencillo, o copiar y pegar, así ya no hay problema de que lo estemos escribiendo mal. Entonces bueno, aquí ya está el nombre con su extensión MP3, tendrá que ser un archivo MP3, y como todas etiquetas tienen su apertura, este deben tener también su cierre, igual que lo de música. Aquí no le voy a poner acento para que no me genere algún tipo de error, ¿sí? Igual lo mismo para la siguiente. Hacemos el mismo procedimiento, copiamos el nombre, lo pegamos y cerramos la etiqueta. Como les comentaba anteriormente en otros trabajos, para evitarnos estar escribiendo tanto o tecleando, vamos a copiar y pegar únicamente. Ya lo que correspondería aquí sería cambiar el nombre de la canción. Lo voy a hacer de esta manera. Ok, vamos a ir a copiar las otras dos que nos faltan. Lo mismo, vamos a la carpeta, copiamos su nombre, a veces estas cuestiones de programación y diseño no es más que pura paciencia, porque a veces es lo que pudiera hacerlo un poco tedioso, estar repitiendo los mismos procesos, ¿no? Al final de cuentas esto no es tan complicado, pero sí es muy repetitivo. Entonces ya vamos por la última. Recordemos copiar todo el nombre junto con la extensión
archivo MP3. Ahora corresponde cerrar la etiqueta lista, igual con el símbolo menor que barra. Esto ya es la diagonal, indica el cierre de la etiqueta. Es lo único que incluye además a la etiqueta principal de ese nombre. ¿Sí? Ya tenemos ahí todas nuestras canciones, ya tenemos nuestro elemento lista, nuestra etiqueta lista, nuestras etiquetas canción que almacenan el título de la canción que está guardada en la carpeta. Ahora lo que corresponde ya nada más es guardar el archivo. El archivo, igual que la carpeta de música, tiene que estar en el mismo nivel o en el mismo lugar donde se encuentran nuestros archivos principales de flash, el SWF o el FLA. Nos vamos a guardar como. Vemos que estamos en ejercicios, es correcto, estamos en la carpeta correcta, y aquí le vamos a poner un nombre de archivo, le vamos a poner lista.xml. Es importante esta extensión que decíamos, vamos a hacerlo a través de un archivo XML que almacena instrucciones o almacena información que puede ser llamada posteriormente por un programa como es el que estamos realizando nosotros, o a través de un navegador. Vamos a tener cuidado en el nombre y en la extensión, sobre todo. Lo guardamos. Y ahora vemos que dentro de nuestra carpeta ya tenemos nuestra carpeta donde están los ejercicios o donde se encuentra nuestra multimedia. Ya tenemos la carpeta música y la lista. Una vez hecho esto, procedemos ahora sí a la inserción del código. Y a la inserción también de los elementos que van a contener la información. Es decir, un elemento llamado playback y un elemento llamado list. Para obtener esos elementos, bueno, nos vamos a ventana, nos vamos a componentes. Ahora sí, en componentes nos va a aparecer estas tres carpetitas. Nos vamos a media, la carpeta que dice media, y aquí encontramos el elemento media playback. Vamos a insertarlo, lo arrastramos al escenario. Bien, vamos a insertar el siguiente, que decimos que es un elemento list. Ese lo encontramos en el apartado de la carpeta que dice user interface, y ahora ahí buscamos el elemento list, que es este de aquí. Lo arrastramos al escenario. Aquí en este momento la posición que nosotros coloquemos no es tan importante, puesto que la posición se la vamos a dar en el código. Vamos a indicar en dónde queremos que se ubiquen estos elementos, además de qué tamaño queremos que tengan. Bueno, ya tenemos nuestros elementos. Ahora sí podemos ir a codificar. Podemos utilizar cualquiera de los dos fotogramas. En el de abajo me parece que ya tenemos el stop, eso lo vamos a dejar ahí, y el código siguiente lo vamos a realizar en el fotograma de arriba. Damos acciones. Lo primero que tenemos que hacer es importar los controles de los elementos que vamos a insertar. A final de cuentas, estos digamos son unos objetos que insertamos, pero también todas las acciones todas las actividades que va a realizar estos elementos tienen que estar dentro de un contenedor y llamarse sus funciones. Para eso vamos a poner el siguiente código: import mx, ahora sí, punto controls,
estamos importando los controles del elemento list. Como sabemos que es ese elemento, bueno, me faltó colocarle aquí. Si ven, aquí dice nos vamos a sus propiedades, un segundito nada más que reaccione esto. Ajá. Nos colocamos en este, damos clic y aquí dice media playback. Le damos aquí y dice list. Entonces estamos llamando los controles de estos elementos que acabamos de insertar. ¿Sí? Ahora también es importante, se me estaba pasando aquí, que también como todos los elementos, para poderlo identificar en el código, bueno, es un nombre de instancia. A este le vamos a poner reproductor. Okay, ya tenemos un nombre de instancia de ese. Ahora nos vamos acá con este y este lo vamos a llamar lista. Ok, bueno, entonces ya vemos que el elemento es media playback y tiene su nombre que le pusimos reproductor. El otro es list y le pusimos como nombre lista. Nos regresamos al código y ya tenemos nuestra primera línea donde estamos importando esos controles. Vamos a ahora importar los controles del otro elemento. Import mx.controls y se llamaba, ¿cómo decimos? Punto media playback punto y coma. Ya tenemos nuestras primeras dos líneas para ir generando nuestro proyecto donde vamos a llamar nuestras canciones que hemos puesto en la carpeta. Ahora tenemos que mandar llamar el archivo XML. Para eso vamos a crear ¿cómo se llaman? Sería un objeto. El objeto XML, así como cuando creamos el arreglo, el array, en la validación de usuarios, que le pusimos cont o user, usuario, y luego igual con new array. Entonces aquí lo que vamos a hacer es crear un nuevo XML para mandar llamar esa lista de canciones y vamos a ponerle como nombre canciones igual a new XML. New XML, abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma. ¿Sí? Así creamos esta parte, así como lo hacíamos, repito, como lo hicimos con el arreglo. Aquí creamos un nuevo XML. Vamos a seguir. Canciones. Punto, perdón, aquí me pasé. Punto, ignore. White. Igual con verdadero. Esta línea, digamos que lo que hace es ignorar, como dice aquí, ignorar, eliminar esos espacios en blanco que se generan entre los títulos de las canciones. Si no ponemos esta línea, se generan otros textos dentro de nuestra lista que no tienen que ver con las canciones ni nada, o sea, nada más están ocupando un espacio que no deberían estar ocupando. Cuando terminemos el ejercicio, podríamos hacer eso de borrar la línea y ustedes puedan observar qué es lo que hace como tal, ¿no? Bueno, continuamos. Canciones. Punto con load. Les digo, aquí ya van apareciendo muchas veces los comandos, ya nada más para seleccionarlos.
igual con función. Y le vamos a poner a esta función carga exitosa. Carga exitosa, abrimos paréntesis. Para el caso de la creación del nuevo XML, este nombre, canciones, al igual que el arreglo, al igual que las variables, es el nombre que ustedes decidan ponerle. Obviamente deben recordar ese nombre cuando lo vayan a utilizar posteriormente dentro del código, ¿no? No van a cambiar de nombre a las variables porque si no nos va a dar los resultados o los arreglos. Entonces este nombre ustedes lo ponen, con el cual van a identificar qué hace ese elemento o a qué se refiere. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos canciones. Este es un nombre que yo le di aquí, pero ustedes pueden ponerle otro, ¿no? Otro nombre que ustedes decidan. Ahora, para la función que dice carga exitosa, lo mismo. También ese es el nombre que ustedes quieran colocar, con el que mejor identifiquen la acción o la función o la variable, ¿no? O cuando hablamos de los nombres de instancia, lo que mejor identifique al elemento. Y bien, aquí vamos a poner una condición: if carga exitosa abrimos paréntesis para poner que va a ejecutar, y vamos a poner que canción igual canciones punto first child punto y coma. Aquí lo que hace es el nuevo XML que tenemos aquí hace una revisión de la información, que tenemos dentro del archivo XML, digamos la parte de las canciones, ¿no? De la etiqueta canción. Se hace de manera rápida, es lo que hace, ¿no? Hacer como una evaluación, una revisión de lo que se contiene en el archivo que se está llamando. Luego continuamos, vamos a declarar una variable número total, lo mismo, el nombre que ustedes quieran ponerle aquí, igual canciones punto first child punto child nodes punto length punto y coma. Aquí vamos a ver el número total de canciones que tenemos dentro de de nuestra carpeta y de nuestro, sobre todo de nuestro archivo XML que hicimos con el bloc de notas. Digamos que va a calcular aquí, digamos, la longitud. Se hace la revisión de las canciones que existen dentro de los elementos que están adentro de ese archivo y vamos a obtener lo que es el número total de esos archivos. Y ahora vamos a crear la lista. Vamos a ponerle así como tal: crear lista. Incluso aquí ya ni siquiera tenemos que poner comentarios, ¿no? Prácticamente el nombre describe lo que está haciendo. Crear lista, punto y coma. Luego nos vamos a crear reproductor. Aquí, para que no haya doble R así minúscula, vamos a poner la siguiente palabra en mayúscula: crear reproductor. Pudieran dejarle así, ¿no? Ponerle las dos en minúscula, no hay ningún problema. Ahí es cuestión de cada quien. Aquí, digamos, yo lo hice así para diferenciar
una palabra de la otra. Y cerramos ya. Bien, continuamos. Digamos que ese es, si la función es exitosa, lo que dice aquí, se ejecuta esta fracción del código. Ahora, si no, vamos a abrir llave. Si no, pues entonces que nos mande un mensaje. Digamos que aquí como que está revisando y cargando el número total de canciones que tienen para cargarlas en nuestra lista y que puedan reproducirse. Pero si no lo hace por alguna razón, entonces que nos envíe un mensaje. Pero antes, ¿a dónde nos va a mandar este mensaje? Vamos a insertar un campo de texto dinámico y lo vamos a poner en esta parte. Tenemos ahí nuestro campo de texto dinámico. Revisamos, ¿sí? Vamos a ponerle un nombre de instancia. Hay que ponerle mensaje. Mensaje, que ya está bien. Hay que revisar que esté bien porque si no luego nos ocasiona problemas. Y ya cuando terminemos el proyecto, pues ya ni sabemos en dónde se encuentra esa falla. Entonces nos va a mandar un mensaje y decimos que mensaje.text, que es el nombre de la caja que acabamos de hacer, es igual a un texto. No se cargaron las canciones. Punto y coma. Obviamente este reproductor habrá forma de hacerlo más elaborado todavía, o puede ser que presente todavía algunos detalles que habrá que mejorarse, pero bueno, de manera general vamos a ver cómo funciona. Tenemos las canciones, vamos a cerrar la llave para continuar con nuestro código. Sí, a ver si no me pierdo de las llaves que se están cerrando. Me parece que ya me pasé con una. Sí, ya me pasé con una. Es que de hecho aquí lo que se me está pasando es que en automático cuando se abre una llave, se da enter, se pone la de cierre. Entonces bueno, ahí como que me estaba confundiendo un poco, pero bueno, ya vamos bien hasta ahí. Entonces vamos a ponerle canciones punto load al cargar. ¿De dónde va a cargar estas canciones? De nuestro elemento o de nuestro archivo XML que se llamaba lista.xml, punto y coma. ¿Sí? Así es como se llama nuestro archivo XML, que es este de aquí. Bueno, continuamos. Ahora vamos a llamar la lista list.add, es como agregar o adherir. Bueno, aquí incluso vemos que cuando tenemos algo mal, pues nuestro texto se queda, por ejemplo, aquí en negro, ¿no? Quiere decir que nuestra palabra, que son las palabras clave que utiliza nuestro lenguaje de programación, no están correctas. Las que están correctas están en azul, salvo aquellas que nosotros designamos como estas, ¿no? Entonces aquí ya me di cuenta que algo andaba mal, le faltaba nada más la T, pero hay que tener cuidado en eso. Todas estas palabras como text, load, event, first child, mx control media, xml, onload,
pues como son palabras del sistema, automáticamente nos lo pone en azul. Si no lo hace, es que está mal escrito. Digamos que esto nos ayuda un poco a visualizar si tenemos por ahí algún error en la escritura de estas palabras. Aquí vamos a poner cambio, coma, al cambiar, punto y coma. Vamos a crear una función de crear la lista. Ahora sí, digamos el contenedor, creo que era la palabra que me estaba fallando hace un rato. El contenedor, aquí es donde ya vamos ahora sí, les decía, a dar el tamaño, la posición de los elementos que creamos. Entonces vamos a dar function le vamos a poner crear lista, abrimos y cerramos paréntesis, que es esto, digamos esto que ya hicimos aquí arriba. Crear lista, abrimos llave y le vamos a decir que el elemento lista punto set el tamaño, se refiere al tamaño, y aquí vamos a dar las dimensiones dentro del paréntesis del ancho y alto. Vamos a decirle que va a tener un de 180 por 200, punto y coma. Entonces bueno, ya tenemos ahí ese tamaño. Vamos ahora a ubicarlo en su posición XY. Decimos que lista punto guión bajo igual con 220. Ahorita vamos a ver cómo queda y podremos irlo modificando hasta que quede ubicado donde nosotros deseamos. Lista, ahora vamos a ubicar en el eje Y punto guión bajo Y igual con 0. Digamos que esto nos lo voy a ubicar en la parte superior, punto y coma. Continuamos. Vamos a ahora sí a llenar este elemento, o primero vamos a hacer un arreglo, un array donde va a contener la lista de las canciones. Entonces vamos a ponerle llenado. Ya hemos hecho los arreglos. Llenado lista, repito, son nombres que ustedes pueden darle como ustedes gusten. Llenado lista. Revisen bien y acuérdense bien cómo le ponen para que no tengamos problemas. Entonces es new array. Esto es nuestro arreglo, abrir y cerrar paréntesis, punto y coma. Este arreglo va a contener, les decíamos, la lista de canciones. Entonces va a ser lista punto data provider igual con llenado lista. Llenado lista punto y coma. Entonces nuestro arreglo llamado llenado lista va a proveer de su información, de sus datos del elemento lista. ¿Okay? Vamos a crear un for var y igual con 0. Aquí es una igualación, no una comparación, entonces es igual, el signo igual.
y menor que número total es esta, la que ya vemos. ¿Dónde está? No la veo. Número total es esta. Decíamos que el número total era de acuerdo a lo que teníamos dentro del archivo. Aquí dice dentro del nodo, ¿no? Dentro del archivo que está, de donde se está obteniendo esa información, obtiene ese valor nuestra variable número total. Entonces aquí decimos que si el valor de i inicia con un valor 0 y si dice que ahora es menor que este de acá, vamos a continuar con el código, punto y coma, va a ser un incremento y más, cerramos el paréntesis y abrimos nuestra llave, ¿sí? Para ejecutar las acciones de acuerdo a estos parámetros que estamos colocando. Ya está, hasta ahí. Ok, vamos al llenado de la lista, que es este del arreglo. Vamos a ponerle llenado lista punto add ítem, que decíamos que es como agregar, ¿no? El add. Entonces aquí le vamos a poner, abrimos paréntesis, una llave para que esté contenida dentro de los mismos paréntesis. Y le vamos a poner label, dos puntos, canción, ok, punto, child, notes, y aquí son corchetes, como cuando pusimos los números o los cuando hicimos el arreglo para los usuario y contraseña. Ya ven que poníamos el nombre, luego se abrían y cerraban corchetes, se indicaba una posición, empezábamos del 0, luego el 1 y el 2, y ya teníamos ahí nuestros primeros 3 usuarios. Luego en la parte de contraseñas era lo mismo, se creaba el arreglo, luego sus nombres de las posiciones y también estaban identificados desde 0, 1 y 2, ¿sí? Aquí abrimos y cerramos corchetes y continuamos. Entonces aquí ya sería punto first child, coma, data, los puntos, canción, luego quiero poner el acento, pero no, aquí va a ser acento, canción. Recuerdan que los nombres de las canciones, como tanto del nombre de la carpeta que dijimos música, no le pusimos acento, en nuestras etiquetas también la parte de canción la pusimos sin acento, canción punto chill, no, vamos igual a abrir y cerrar corchetes y avanza, así, punto first child, cerramos llave y cerramos paréntesis, que son los que abrimos anteriormente, punto y coma. Esa es, digamos que una de las líneas de código un poco más largas. Ok, vamos bien, son dos llaves, sí, estamos bien. Vamos a avanzar también acá un poquito para que tenemos nuestras dos llaves cerradas. Entonces vamos a crear ahora
así como creamos nuestro elemento lista, function crear lista, que de hecho ya tenemos acá, ¿no? Crear lista. Vamos a crear function crear reproductor. Decíamos que íbamos a ponerle mayúscula para identificar el cambio de palabra, ¿no? Que decíamos podemos dejarlo con minúscula, pero en este momento quisimos hacerlo así para diferenciar que, bueno, son dos palabras, ¿no? Crear reproductor. Abrimos y cerramos paréntesis, abrimos llave, nos vamos a reproductor, aquí espero no equivocarme en el texto, porque si no luego es complicado estar revisando palabra por palabra si uno se equivocó o se comió alguna letra. Entonces reproductor, igual que hace un rato, punto set size, no sé cómo se pronuncia, pero hace referencia al tamaño. Vamos a ponerle que es de 200, digamos que vamos a hacerlo cuadrado, vamos a hacer de 200 por 200, punto y coma. Igual hay que ir checando los puntos y comas y las llaves, los cierres, las aperturas y cierres de llave, porque esto nos genera problemas también. Entonces reproductor punto, aquí vamos a decir la posición x igual con 0, punto y coma. Reproductor punto y bajo y igual con 0 también. Sabemos que cuando estamos aquí en Flash, la posición 00 se refiere a la esquina superior izquierda. Entonces digamos que ahí lo voy a ubicar. Continuamos, reproductor. Lo hacemos así para que después, cuando lo corramos, vamos a ir modificando su posición, irlo adecuando a donde se vea mejor o donde se vea más centrado. Entonces reproductor punto, los controles, controles de políticas, policía, falta aquí, ya ven, ya se puso de azul el texto, igual con on. Reproductor punto media, tipo igual con mp3, que es el formato que estamos reproduciendo. Ahorita checamos bien lo de las llaves, pero me parece que vamos así. mp3, luego vamos a crear la función al cambiar, ¿sí? Que es esta que tenemos ya acá, al cambiar. Entonces vamos a poner function al igual que la parte de reproductor, crear reproductor, que en la siguiente palabra lo pusimos con mayúsculas, aquí también lo hicimos igual. Al cambiar, ahora ponemos evento, abrimos llave, vamos a poner un if evento punto tipo igual esto de acá, fíjense que al cambiar, aquí estaba, y el tipo cambio, aquí lo vamos a poner así,
cambio, nada más que me falta obviamente las comillas. Aquí sí es una comparación, por eso tiene doble igual. Cambio, cerramos paréntesis, abrimos llave, enter, y nos vamos a reproductor punto set media. Aquí le vamos a indicar la carpeta donde se encuentran la lista de música o la lista de canciones, que a final de cuentas para el XML son un número de datos, y digamos la extensión que tienen estos datos. Entonces abrimos paréntesis y le decimos que está en la carpeta. Obviamente aquí no ponemos otra ruta porque está dentro del mismo nivel donde se encuentran nuestros archivos principales de donde estamos editando, por ejemplo el Fly y el SWF. Entonces música se llama nuestra carpeta, decíamos que sin acento, música, diagonal, ¿sí? Digamos que es como cuando esta diagonal significa, digamos, un salto a la siguiente parte, como cuando ponemos una dirección en internet, por ejemplo www.youtube diagonal y un siguiente texto de la ubicación del archivo, del nombre del archivo. Entonces aquí es por eso que ponemos esta diagonal, está en la carpeta música, diagonal, la parte que sigue, más, digamos que aquí es la concatenación, lista punto selected item. Seleccionar esos etiquetas, punto data o datos, coma, mp3, que es el tipo de extensión que se está manejando. Continuamos y le ponemos, ya que está el mp3, reproductor punto play, abrimos, cerramos paréntesis, punto y coma. ¿Sí? Aquí ya cuando se obtienen los datos de esa extensión de los elementos lista del reproductor, bueno, pues se van a reproducir. Y tenemos ya nuestro cierre de llaves, coma. Digamos, ese es nuestro código. Vamos a correrlo, vamos a ver qué es lo que sucede. Damos control alt enter para que no tenga que cargar toda la película, y ya está aquí nuestros elementos, ¿no? Ya está el elemento lista, el reproductor. Si aquí tuviéramos una cantidad mayor de canciones que no pudieran contenerse dentro de este espacio, entonces aquí aparecería una barra desplazadora de desplazamiento y poder recorrer entre las canciones. Entonces ahora al seleccionar una canción debe de reproducirse. En este caso, bueno, no lo está haciendo, hay que checar un poco el código y ver qué es lo que nos está fallando. Vamos a ver. Vamos a ver un poco. Bueno, aquí tenemos una pequeña diferencia. Aquí debe ser lista, ya que así lo estamos manejando, ¿no? Como lista. Vamos a probar. Ok, tenemos otro detallito por aquí.
Ok, bueno, ya revisando un poco, aquí en esta parte vamos a modificar el código. Está aquí. Aquí la palabra debe manejarse. Es la palabra cambio, pero digamos en inglés. Change, cambio. Y acá también, digamos que es como una propiedad del tipo del evento. Aquí en ambas partes. Aquí sí no es como poner el nombre a las variables, y eso aquí deben de respetarse las palabras, igual que como estas azules, ¿no? No podemos modificarlas. Vamos a ver, control al enter. Seleccionamos. Y bueno, ya están reproduciendo. Eran estos detalles nada más del change y del list. Que decía list debiendo decir lista. Ajá. Y aquí pues vemos que los controles funcionan. Bajamos volumen, subimos, pausamos, reproducimos, o podemos avanzar la reproducción. ¿Sí? Pues bueno, aquí está nuestro reproductor. Ya después podremos jugar entonces podemos ir jugando aquí con la posición para ubicarlo donde mejor se vea, donde se acomode mejor de acuerdo a lo que estamos haciendo. Igual aquí a lo mejor en alguna parte nos falta agregar un encabezado, entonces bueno, sería bueno moverlo de ahí. Eso lo vamos a hacer con esto de aquí. Vamos a ver, vamos a empezar a jugar un poco con las posiciones. Vamos a ponerle que se mueva en el eje de las X en 100 y en el eje de las Y también. Damos control enter y aquí vamos a estar una ubicación un tanto centrada, pero aún así al momento de que nosotros acomodemos este elemento, bueno, va a quedar más recargado hacia la derecha. Vamos a mover otro poquito, vamos a decirle que es 70. Ok, ya está un poco más hacia la izquierda. Ahora vamos a bajar, acomodar el elemento list. Bueno, en primera, en el eje de las Y debe tener la misma posición. Vamos a ponerle 100, que es lo mismo, 100. Control enter. Y abajo a la misma posición, en el eje de las Y. Ahora vamos a ubicarla en el eje de las X. Vamos a ponerlo en 250. Todavía se cubre un poco de la parte aquí del volumen y de la reproducción. Vamos con 290. Bien, aquí ya se separó, se acomodó un poco. Nada más queda aquí una pequeña separación. Lo podemos dejar así, o podemos ajustarlo un poquito. Vamos a mover vamos a ponerle 71. Ya se pegó. Vemos, está ligeramente descentrado, ¿no? Pero bueno, ya ustedes pueden ir jugando un poco en su posición, igual en el tamaño. Para cambiar el tamaño de los elementos, pues únicamente en esta parte, en esta aquí estaba de 200 por 200, podemos aumentarle
210 o si quieren ponerlo un poco más grande para que se note, podemos hacerlo. Aquí ya vemos que aumentó sus proporciones. Obviamente habría que mover este elemento también. Aquí en la parte de las proporciones, digamos, son 210, aquí tiene que ser igual 210 para que esté lo mismo de alto. Ya está igual de alto, ahora hay que recorrerlo un poco más hacia la derecha, que sería 200, el elemento lista 200, vamos a ver si 91, bueno, 92. Ahí se pasó. $291. ¿No? Bueno, estaba bien en 290, lo dejamos en 290 para que no quede esa línea, esa franja en el centro. Esta. Y así, bueno, aquí ya nos faltaría incluirle un encabezado, elemento música. Y ese sería el ejercicio del día de hoy. Ya está nuestro reproductor funcionando. La cantidad de canciones pues ya dependerá de cada quien, que tantas canciones quiera agregar. Pueden ser las que quieran, obviamente hay que colocarlas en la carpeta de música, hay que registrarlas o teclearlas a través de las etiquetas del XML, y sería prácticamente todo, ¿no? Incluirlas en la carpeta y en el XML. Y bueno, esto sería todo por esta clase. Nos vemos en la siguiente.